disculpen la interrupción, hermanos, esta pequeña interrupción. Entonces hablábamos de esta expresión de fe que nos entrega Moisés para la iglesia de Cristo. Dice, el eterno Dios es tu refugio y acaba los brazos eternos, referidos acá en la tierra. Luego tenemos aquí el último punto del bosquejo, que es la conclusión de una vida sobresaliente. Moisés, por supuesto, ya tenía 120 años cuando murió. Sus ojos, dice, nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. ¿Qué significa que no se oscureció? Él, con 120 años podía leer perfectamente, no tenía ningún problema visual y caminaba en perfectas condiciones. Subió a la cumbre del monte Nebo, frente a Jericó, y miró hacia la tierra prometida, a la que, bueno, Dios le prohibió que ingresara, ¿no es cierto? Pero ocurre aquí que, bueno, pues el Señor se lo llevó, murió y Dios se lo llevó a Moisés. Así está relatado aquí en nuestra Biblia, ¿no es cierto? Entonces, pero Moisés anhelaba con todo su corazón entrar a la tierra prometida, ¿no es cierto? Pero el Señor se lo llevó y la verdad es que hasta ahora, no obstante las investigaciones que se hacen, nadie sabe el lugar exacto donde fue enterrado Moisés. Bueno, tiempos después, con el paso de los años, sabemos que Moisés se encuentra, porque lo hemos estudiado aquí en nuestros cursos de ETE, recuerdan en el semestre de retiro, cuando el Señor no se había cumplido su tiempo y está por las regiones de Tiro y Sidón, luego va a Iturea, ¿no es cierto? Y en el monte ocurre la transfiguración, estaba su hermano, estaba Jacobo, Pedro y Juan, y de pronto el Señor lo ven ahí los discípulos, estaba Elías, estaba Moisés hablando con Jesucristo. Entonces, esto es una expresión maravillosa que vemos que Moisés, pues por supuesto, con la misericordia del Señor, es que Él es uno de sus hombres fieles y han sido perdonados ya todas sus faltas y comparte el reino celestial con todos, por supuesto. Entonces, este es un hecho muy importante que lo recogemos, ¿no es cierto? Y tenemos también que Moisés, de esta manera, pues concluye el libro del Pentateuco, ¿no es cierto? Que viene a considerarse como la cuarta parte, digamos, de todo el Antiguo Testamento. Entonces, ahí se relata en el Pentateuco toda la historia, hermanos, desde el inicio, cómo este maravilloso hombre del Señor sacó al pueblo escogido de la esclavitud de Egipto y lo llevó ahí hasta la entrada a la tierra prometida. Deja además todo organizado, digamos, un sistema de jurisprudencia que es muy útil hasta ahora, hasta en nuestro tiempo, para muchos países, hermanos. Todo ese sistema de leyes, hermanos, ha servido de la base para, digamos, organizar todo el sistema de justicia y de leyes en todas las naciones. Dice el cierre de nuestro estudio que en un momento su alma traspasó el velo y entró al lugar divino, al premio de su Señor. Qué bonito cierre, hermanos, de este estudio. Y así que damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de aprender más sobre este tema tan interesante del Pentateuco, hermanitos queridos. Bien, entonces, ahora vamos de lleno, hermanos, a resolver nuestro tema referido a la lección C. Aquí avanzaremos, hermanos, de la mejor manera. Entonces tenemos aquí la lección C. Estudio las últimas profecías mesiánicas. Ese es el tema central aquí en este estudio. Dice aquí, durante el estudio de este curso hemos apreciado una y otra vez cómo las escrituras de todo el Antiguo Testamento señalan a Jesús como el Mesías venidero.
Y hoy nos referimos a algunas de las últimas profecías que son las que lo que prefiguran o las que se prefiguran en tres importantes funciones mesiánicas. ¿A qué se refiere esto? A las profecías respecto al Señor Jesucristo que desarrollaría esos tres ministerios, ¿no? Como sacerdote, como rey y como profeta. Entonces, en el primer tema, Jesús como sacerdote. La lectura de Éxodo 28, 12 al 29 y Levítico 16, 15 a 34. Entonces, dice, ya estudiamos en la lección 7C, hermanos, que el sumo sacerdote prefiguraba el ministerio sacerdotal de Jesús. Como repaso, lea las referencias a continuación e identifique las dos funciones sacerdotales del Mesías que prefiguran. Inciso A, compare Éxodo 28, 12 y 29 con Hebreos 7, 25. Entonces vamos a hacer aquí, hermanos, brevemente, aprovechar aquí, veamos aquí, estos temas, hermanos, de los versículos bíblicos los hacen en casa con toda calma. Aquí es muy breve y corto el tiempo y el espacio, hermano, en nuestros equipos. Pero vamos directo a las respuestas. De esta comparación, dice en el inciso A, de esa comparación de Éxodo 28, 12 y 29 con Hebreos 7, 25, la respuesta es la intercesión de Jesús por nosotros dentro del recinto del velo, nombrándonos delante del Dios Padre. La intercesión de Jesús por nosotros dentro del recinto del velo. Eso nos estamos refiriendo al lugar santísimo, nombrándonos delante de Dios el Padre. Ahora dice inciso B, compare Levítico 16, 15 30, al 34 con Hebreos 7, 26 y 27. De la lectura, el resultado o la respuesta es la siguiente. El sacrificio de Jesús una vez para siempre, al derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. En el punto B, Jesús nuestro Rey. Lea Deuteronomio 17, 14 al 17, pasaje en el cual Moisés profetiza el día en que los israelitas pedirían un rey propio. ¿Qué clase de rey pedirían? Aquí vamos de frente a las respuestas, hermanos. Un rey como el de otras naciones que tomara para sí muchas mujeres y que amontonara para su provecho muchas riquezas. Se cumplió trágicamente en el rey Salomón. Ese es como resultado de la lectura de estos pasajes. En el punto B, contrariamente, ¿qué clase de persona les aconsejó Moisés que escogieran por rey, de acuerdo a Deuteronomio 17:15, y en quién se cumplió perfectamente esta parte de la profecía según el Salmo 89 y Juan 18? Un rey judío, hermano y no extranjero, la respuesta, que Dios escogiera. Se cumplió plenamente en el descendiente de David, o sea, en el Mesías Jesús. Punto seguido. Recordemos que el nombre de Mesías quiere decir ungido, lo que sucede a un rey el día de su coronación. Punto 3. Pregunta. Inciso A. ¿Cuándo llegaría el Mesías según esta profecía? En el futuro lejano al tiempo de Balaam. No ahora. No de cerca, entre comillas. No ahora, entre comillas, no de cerca. Inciso B. ¿Quién fue la estrella según Apocalipsis? La respuesta es Jesús, quien cuando afirmó que él era la estrella resplandeciente de la mañana, probablemente se refería a esta profecía de Balaam. Inciso C. ¿Qué insignia del rey de Israel levantaría? Respuesta, un cetro. Ahora, Jesús como profeta. En el inciso A de la pregunta 4, ¿cuál era la función de un profeta según el versículo 18? La función fundamental de un profeta no es tanto predecir el futuro, sino hablar las palabras de Dios al pueblo. Inciso B, ¿cuál debía ser la respuesta del pueblo ante un profeta verdadero según el versículo 19? Debía escuchar y obedecer la palabra, ya que era Dios quien le enviaba. Punto seguido. Al obedecer al profeta se obedecía a Dios. Punto 5. Pregunta.
¿Qué se menciona en el versículo 20 que constituye una distorsión del ministerio de un verdadero profeta? Respuesta: Dios advierte que cualquiera que hable con presunción, cuando Dios no lo ha ordenado, o que hable en nombre de dioses falsos, debe morir irremisiblemente. Así dice la palabra. Punto 6. Pregunta: ¿qué profetizó Juan en Juan 11, 49 al 52? Respuesta: profetizó que un hombre, Jesús, moriría por toda la nación, y no solamente por ellos, sino para congregar en uno a todos los hijos de Dios dispersos en el mundo. Punto 7. Inciso A. ¿Es posible que se cumpliera la profecía o señal de un falso profeta según Moisés en el versículo 2? Sí, es posible. Punto seguido. Ya estudiamos los casos de Balán y Caifás. Inciso B. A pesar de ser correcta su profecía, ¿cómo debemos reaccionar a los mandatos de un profeta que nos incita a desobedecer a la palabra de Dios según el versículo 3? No debemos acatar sus directivas si él mismo no obedece a Dios. Cualquier discrepancia debe ser aclarada a la luz de las Sagradas Escrituras. Punto 8. 8a. ¿Qué indicación de un falso profeta encontramos en Deuteronomio 18, 21, 22? Profeta que no cumple, profecía que no se cumple, delata a un falso profeta. Por ejemplo, tomamos a los testigos de Jehová, quienes jamás han admitido que se equivocaron al profetizar el Armagedón en varias oportunidades. Y eso lo sabemos. Inciso B. ¿Cuál es la única forma de conocer con seguridad a un profeta de Dios según Jesús en Mateo 7, 15 al 23? La prueba rigurosa para conocer a un profeta de Dios es su vida personal, que debe reflejar el amor, santidad y la sana enseñanza del Señor Jesucristo, a cuyos frutos se refiere el Señor. Punto 9. ¿Qué enseñanza contiene para nosotros? Fue un gran profeta y hombre de Dios, porque conocía tan de cerca a Dios, que las Escrituras dicen que conversaba cara a cara con Dios. El gran secreto de hablar a los hombres con autoridad absoluta de parte de Dios radica en conversar primero íntimamente con Él y obedecerle en todo, como respuesta. Punto 10a. ¿Qué clase de profeta es según estos versículos? Un profeta levantado por Dios, en cuya boca Él pondría sus palabras, Él hablaría todo lo que Dios le mandare. Inciso B. ¿Cómo cumplió Jesús su responsabilidad de profeta según Juan? Jesús habló solamente las palabras que su Padre Dios le dio. Punto 11. ¿A quién aplica Pedro la referencia del profeta? La aplica, obviamente, a Jesús. Inciso B. ¿Qué bendiciones y qué maldiciones vendrían? Según Pedro, la respuesta: todo aquel que oía a Jesús sería bendecido con el perdón de sus pecados y tiempos de refrigerio en su relación con Dios. El que no oía sería cortado de entre el verdadero pueblo de Dios. Y el punto 12 dice, inciso A, ¿en qué sentido se cumplió esta profecía en el día de Pentecostés? La respuesta: Dios dio el Espíritu Santo a todos los creyentes, es decir, a todo el pueblo de Dios, como Moisés había orado. Punto B, inciso B, ¿en qué sentido se cumplió en los cultos en la primera iglesia? En los inicios de la iglesia notamos que el don espiritual de la profecía era común. Recordamos que Pablo exhorta que los profetas hablen 2 o 3 y que pueden profetizar todos por uno. Todo debe ser decente y ordenado, glorificando al Señor. Estas son las respuestas, hermanos. Disculpen lo rápido porque el tema es extenso, pero yo sé que en casita ustedes lo entienden muy bien, lo van a analizar con calma y al detalle como corresponde. Hermanos queridos, ya estamos aquí, entonces nos queda pendiente el repaso, que es la lección número 12, y ese es un repaso que deben hacerlo ya ustedes en casa, con toda calma. Y bueno, en el transcurso de estos días, a partir de hoy, estamos fijando el día 8 de octubre como el día 8 de octubre. A las 8 de la noche tenemos que ya rendir la prueba, nuestro examen del Pentateuco, de este segundo libro, hermanos. Recuerden ustedes, el día 8 de octubre tenemos ya que rendir nuestro examen. O sea que tienen tiempo suficiente, hermanos, para que se pongan al día, hagan su repaso con tranquilidad, escuchen los temas que hemos venido, hermanos, haciendo un esfuerzo por resumirlos así brevemente en estas condiciones, pero lo hacemos de la mejor manera, como sirviendo al Señor. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanitos,
Entonces, quedamos para nuestro próximo reencuentro, para su examen de Éxodo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Hasta pronto.